Entonces, la idea de esto es darles algunas herramientas básicas sobre la utilización de elementos o de sistemas que nos permitan trabajar sin ningún problema a nivel de gráficos y herramientas a nivel de Python, programando, o no tanto programando, en este caso yo diría que es generando scripts que nos permitan mejorar la parte de visualización. Al final de la clase, pues les quedarán algunos scripts básicos que les van a ayudar a graficar cualquier tipo de puntos que puedan tener. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por etapas. Esta es un poco la agenda que traigo justamente para el día de hoy, una parte de una introducción. Vamos a conversar en términos generales sobre gráficos, cuándo se usan, a qué le llamamos un buen gráfico, algunos tipos de gráfico, algunos problemas comunes en los gráficos y las herramientas para hacer gráficos más utilizadas. Y luego vamos a hablar un poco de lo que se conoce como anatomía del gráfico, las principales componentes que tiene un gráfico y unos comentarios finales. Esto que pueda servir un poco como guía a nivel de presentación, tanto para todo lo que les queda a nivel general como en general en sus niveles profesionales, tanto para la industria como para la academia o la ciencia, que eso es bastante importante. Entonces, a nivel de motivación, es importante mencionar que lo que les voy a mostrar por acá no es la última palabra a nivel de gráficos. Sin embargo, es una sesión de buenas prácticas que se deberían hacer. Cada revista, porque en este caso podría hacerse a nivel de revista, cada publicación o cada compañía puede tener sus propias normas y estándares para presentar un gráfico. Así que eh, no es que yo les esté presentando y lo que yo diga es lo único que vale, sino que es una serie y un recopilado de reglas básicas que se deberían tener en consideración a nivel de los diferentes sistemas que se pueden generar. Hay un término para esto que independientemente del estándar con el que se presente un gráfico se puede utilizar y es la excelencia gráfica. Básicamente así se le conoce y tiene tres principios básicos a nivel de la presentación de estos reportes. ¿Ok? El primero es mostrar ideas complejas, uno con claridad, dos con precisión y tres con eficiencia. Y aquí viene un tema importante en un gráfico. No puede tener tanto que el gráfico no se entienda, pero tampoco puede tener poco que el gráfico genere dudas. ¿Ok? Un gráfico yo lo debería ver y debería tener ciertas cualidades importantes. El estilo también va a estar completamente marcado por la persona que lo hace, es decir, hay temas pequeños de colores, la tipografía, pero sí existen formas de por lo menos garantizar de que mi gráfico dice bien lo que yo quiero representar. Entonces, ¿a qué le podemos llamar un buen gráfico? ¿Ok? Eh, un gráfico, y eso es importante a nivel de ingeniería y de ciencia, es aquel, o un buen gráfico es aquel que me puede dar la mayor cantidad de ideas en un poco tiempo. Las personas que trabajan revisando informes en general, ya sean un superior, ya sea un revisor en una revista, no tienen tanto tiempo. Y si realmente ustedes quieren vender su idea, principalmente de ciencia o de ingeniería, es necesario que esa capacidad la puedan vender en el menor tiempo posible y en el menor espacio posible. Entonces, ¿qué tanto debe tener un gráfico? Va a depender justamente de qué tanto eh, quieren vender. ¿Ok? Es un tema al final de venta. Siempre va a ser multivariable. Eso implica que va a tener diferente tipo de cantidades. Podemos tener 4 gráficos acá, un solo gráfico, un gráfico de líneas, un gráfico de barras. Pero lo más importante es que yo pueda sacar mis conclusiones al solamente ver un gráfico. ¿Ok? Y aquí viene una importancia de que cuando les invito a escribir sus informes de laboratorio, más que un documento básico, es ir un poco más allá a nivel de ciencia. ¿Ok? Y la ciencia se trata de eso. La estructura básica es generar un experimento, demostrarlo y luego contar la historia y analizarla. Pero esa historia que ustedes nos van a contar a nivel de descubrimiento tiene que ser también comprobable por la persona que esté leyendo dicho informe. De ahí que siempre requiere mostrar la verdad de la información de la data en función de lo que se quiere realmente observar y lo que se quiere comprender. De ahí que es como importante tener esos tres factores en consideración. El primero de ellos es la claridad,
El gráfico no tiene que fomentar ni confusión ni ambigüedad, es decir, los datos tienen que estar completamente claros, tiene que contar temas de precisión, es decir, tiene que tener data confidente, ¿ok? Y representarla de buena manera y utilizar solamente la cantidad de datos que sean necesarios para poder contar bien la historia, ¿ok? A veces excederse más de la cuenta generan datos y gráficos muy confusos. Y por último, el tercero de los términos es la parte de eficiencia, que el gráfico no nos cuenta precisamente lo que nosotros queremos expresar. Es mejor usar un cuadro. ¿Okay? Si no podemos llegar y plasmar nuestra idea en un gráfico, cuando vemos un set de datos o un conjunto de datos, es mejor solamente dejar los datos ahí y que sea otra persona que saque las respectivas conclusiones. ¿Ok? Vamos a ver algunos tipos de gráfico y en a qué se utilizan. Tenemos los gráficos de líneas, ¿ok? Que son una solución perfecta cuando tenemos series de tiempo. Tenemos un fenómeno basado en el tiempo donde nos vamos a extender por mucho tiempo o alguna sección, puede ser hasta tiempos pequeños en fenómenos, por ejemplo, de semiconductores o nanotecnología, donde hablamos de milisegundos, pero la idea es que nos muestran un avance a nivel del tiempo, ¿ok? Relacionados con una serie de datos. Entonces son datos variantes en el tiempo, pueden ser invariantes, pero la idea es que por cada valor de tiempo, o por la parte discreta, como se le llama, por cada brinco de tiempo, yo tengo un valor distinto, que la mayoría de sistemas funcionan así. Entonces, en este caso, voy a tener los meses del año y voy a tener la medición de albedo para distintos campos, ¿ok? Y ese es el ejemplo clásico para un sistema de líneas, ¿ok? El siguiente es el sistema de barras o los gráficos de barras, que en este caso nos presentan una cantidad y por lo regular esa cantidad ya está relativamente procesada, ¿ok? Estos gráficos visualmente son más pesados que los gráficos de líneas, así que ya se utilizan cuando ya uno quiere expresar, por ejemplo, un tema de porcentajes o quiere hacer comparativas a nivel de la totalidad de elementos que yo quiero hacer. Si yo deseo hacer agrupaciones, también lo podría hacer en gráficos de series o de líneas, como son los primeros que les estoy mostrando, pero la diferencia que tendríamos en este caso es la contaminación visual y el efecto visual que eso puede tener sobre las personas. Entonces, siempre que yo necesito agrupar datos o generar estadística de datos, un gráfico como estos nos puede trabajar sin ningún problema. Y luego lo que se conocen como gráficos combo o gráficos múltiples, donde yo debo presentar dos fenómenos distintos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo genero grupos de comparativas. Vean que estoy analizando en este caso de este gráfico dos tipos de variable, ¿ok? Sin importar cuál es la variable, yo estoy viendo dos tipos de variable y luego estoy analizando otra serie, ¿ok? En otro eje, pero en distinta forma. Esto, por ejemplo, a nivel de estadístico, yo podría tener gráficos de barras representando grupos de datos o haciendo comparativa de datos y, por ejemplo, un gráfico de líneas podría ser el valor promedio de la tendencia de esos datos, ¿ok? Y esto que nos permitan combinar distintos elementos que incluso puedan tener distintas unidades. Y esa estrategia no siempre es útil porque al final de cuentas va a lo mismo. Es qué quiero contar en dicho gráfico, ¿ok? Luego existen gráficos de dispersión, donde básicamente yo tengo la mayor cantidad de puntos. Es simplemente para mostrar distribuciones de data en general y son gráficos que por lo regular dejan la imaginación un poco más abierta. Ustedes lo pueden ver. Yo tengo una medición de irradiación, por ejemplo, una medición óptica y lo que tengo son miles de puntos. En este gráfico están contenidos alrededor de 1000 puntos, ¿ok? Entonces, deja un poco más a la interpretación y si yo utilizara otro tipo de gráficos, nos pueden generar confusión, ¿ok? O conclusiones no tan debidas. Entonces, son gráficos que cuando tengo una gran cantidad de puntos, pues simplemente los puedo utilizar. Pueden ser acompañados de regresiones o modelos, vamos a ver un par más adelante, pero ya va a depender realmente de lo que yo quiera generar. Luego tenemos los gráficos de pastel, donde lo que
son bastante útiles e intuitivos en el primer momento es cuando tenemos que hacer porcentajes, ¿ok? O análisis de porcentajes, y pueden ser realmente efectivos porque nos dan una inspección visual. Y este gráfico de pastel no necesariamente tiene que ser circular, puede ser también cuadrado o rectangular. Y luego tengo gráficos en cascada, que es una forma ya un poco más avanzada de poder explicar cambios en un fenómeno. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero analizar la composición, como en una empresa, de cuánto nos cuesta el costo de fabricar un sensor, ¿ok? Durante este año, cómo hemos ido madurando la tecnología y cómo dentro de varios periodos hemos ido disminuyendo. En este caso, simplemente es un valor de costo que tengo, del costo inicial en el proceso, y lo que se va observando a través de cada uno de los procesos es la suma en el inventario, digamos, para generar el producto. Entonces, simplemente son gráficos que nos cuentan una historia, son un poco de gráficos que realmente nos cuentan, van un poco más allá, que los puedan, pues, entender. Luego tenemos los gráficos, los histogramas, que un histograma son bastante utilizados para entender distribuciones. Ya son gráficos, pues, van más avanzados. Ya yo no puedo solamente graficar la data, sino que necesito la graficación o el procesamiento inicial mediante estadística. Entonces, en este caso, un histograma es un gráfico que lo que nos muestra es la distribución. Vean que yo tengo un porcentaje de frecuencia, ¿ok? De mi muestra, tengo los valores posibles para el fenómeno físico que estoy analizando y simplemente voy a acumular a nivel de porcentajes donde se encuentra la frecuencia o los valores deseados de la muestra, y sobre eso pues sacar otras estadísticas como lo puede ser el promedio, la mediana o la desviación estándar. Luego tengo gráficos tipo telas de araña o gráficos de radar, que son como estos, que simplemente son muy utilizados para poder describir en un proceso de una forma un poco cualitativa o la comparación de múltiples series, ¿ok? Este tipo de gráficos, por ejemplo, los pueden encontrar en un análisis tipo FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas en una organización, donde vamos a contar con diferentes elementos que no son comparables entre sí y vamos a hacer un análisis multivariable. Entonces, por ejemplo, decir el porcentaje de efectividad que la estrategia A tuvo en función de la estrategia B, el costo que tuvo la estrategia B con respecto a la estrategia A y la C, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permite, pues, ir contando un poco más historias. Y luego tenemos los famosos gráficos de caja y bigote, que tienen una similitud con los gráficos de barras. La diferencia es que nosotros procesamos la estadística representada en cada uno de sus gráficos, ¿ok? En términos generales va a variar porque hay diferentes técnicas de aproximar, pero lo que hacemos es dividir en cuartiles, ¿ok? Entonces vamos a tener el primer cuartil, 25 quintil, perdón, cuartil sí, 25%, y luego 75%. Voy a ubicar el peso de los datos a donde se encuentran ubicados, y luego voy a trazar lo que son las medianas de la información para poder saber. Desde acá, yo lo que tengo para cada uno de ellos son distribuciones normales, que yo puedo sacar conclusiones. Después de los cuartiles, del 25, del primer cuartil y tercer cuartil, yo lo que voy a tener es lo que se conocen como los valores extremos, que no siguen la estadística y que por alguna razón se encuentran por ahí. Vean que son gráficos más condensados que ya llevan un procesamiento estadístico, porque de esto yo puedo ver el sesgo que tengo a nivel de la población, así como dónde se ubican, hacia dónde está tirada la media, y así como la respectiva desviación estándar. Si este cuartil y este quintil fueran más bajos y la distribución de datos fuera más disminuida, tendríamos distribuciones de estándar menores. Si es más ampliada, pues tengo distribuciones de estándar mayores. Y gráficamente son tipos de gráficos generales que me cuentan la historia. Hay más, pero creo que esos son como los más utilizados. Independientemente del tipo de gráfico que vayamos a utilizar, existen diferentes problemas que se pueden generar. El primero de ellos es información que hace falta, ¿ok? Muchas veces olvidamos colocar los ejes en las escalas,
podemos suprimir números en las escalas, podemos colocar etiquetas sobre cada uno de los ejes que son ilegibles, o bien problemas de espacio entre los ejes. Por ejemplo, acá yo no tengo idea, ¿ok? En qué cantidad, en qué unidad. Vean que dice que es la cantidad total de basura creada y reciclada, y vienen estos números, pero no dice si son en toneladas, si son en kilogramos, si son en gramos, etcétera. Todavía los años se pueden sobreentender un poco en el gráfico, pero es problemas que son como más de la cuenta y son de hecho los más comunes. Luego temas de malos procesos de diseño, ¿ok? Se puede desaprovechar mucho el espacio o volver un gráfico completamente ilegible. Vean ustedes en este caso, yo no puedo tomar conclusiones en muchos de los periodos, ¿ok? No hay patrones definidos a nivel de la organización que yo puedo tener a nivel del estándar, y realmente siempre el problema es que crean alguna distorsión óptica. Es decir, a mí me cuesta entender el gráfico. Yo lo veo y no puedo realmente entender cuáles son lo que me quiere contar, en este caso, el grupo de investigadores al respecto. Entonces, hay varias opciones: o busco otro gráfico, o genero estadística, o bien, pues, separo los gráficos en diferentes fenómenos para que yo los pueda ir entendiendo un poco más. El siguiente de los problemas es lo que se conoce como problemas de mensaje oculto, que básicamente las ideas no están muy bien definidas, ¿ok? Respecto a lo que se quiere, y realmente es muy poco probable entender en primera instancia qué es lo que se nos quiere decir con la parte de investigación. Vean que en simple, hay múltiples formas de trabajar en un gráfico, y lo primero de ellos es entender qué quiero transmitir yo con el mensaje. Vean qué interesante. Si ustedes están trabajando actualmente con temas de tasas de interés, por ejemplo, y la población a la que ustedes quieren llegarle son economistas, ¿okay? que saben de la materia, este gráfico tal vez no los puede asustar tanto, aunque el mensaje es un poco mucho más claro. Es decir, las tasas de interés se han disparado, ¿ok? En los últimos 4 años. Estamos en crisis y estamos bastante mal, pero dependiendo realmente cuál es el mensaje que yo quiera analizar, vean la diferencia, por ejemplo, si yo grafico exactamente los mismos datos en otra diferente escala. Entonces va a depender del mensaje. En este caso, no, ni uno ni el otro es bueno, sino va a depender, uno, de la audiencia a la que yo estoy hablando y el fenómeno que yo quiero ver, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero mostrar es la relativa estabilidad que tengo en las tasas de interés como economista para un banco, pues no es necesario mostrar esta falsa alarma. Vean que estamos hablando de un cambio de casi de 3.142% a 3.152%, ¿ok? Pero son temas que fácilmente se pueden perder. Entonces, depende de qué queremos contar, pero vean que los mismos datos se pueden contar en dos formas distintas, ¿ok? Algunos de los software más usados, y esto es una introducción para ir a lo que realmente nos interesa, son las hojas de cálculo. Ahí pueden utilizar Excel, pueden utilizar LibreOffice, el de Google, ¿ok? Google Docs. Pueden utilizar LibreOffice, pueden utilizar Numeric, que es otro open source que tenemos por ahí. Luego se pueden utilizar software de programación, ¿ok? El más clásico a nivel estadístico es R, que es bastante utilizado principalmente para fines científicos. El segundo es Python, que es parte de lo que vamos a mostrarles el día de hoy. Luego tenemos por ahí también a MATLAB, y tenemos a Octave, que es una solución open source para MATLAB que puede utilizarse. Y luego tenemos software especializado solamente en visualización de datos, ¿ok? Que por lo regular es un software de paga, pero también es interesante pues intentarlos a trabajar. Por ahí tenemos OriginLab, que es una herramienta que utilizan mucho a nivel de ciencia para publicación de reportes científicos. Está Minitab, que crea a nivel de estadísticos. Está la herramienta Data Studio de Google, que es bastante robusta. Y un similar que es Tableau, que es una herramienta de análisis de datos, pero ya son un poco más especializados y van un poco más allá en la representación de diferentes lenguajes.
es de mi interés porque ustedes tienen ciertas nociones ya en hojas de cálculo, pues hoy mostrarles alternativas de programación para la realización de gráficos que ustedes puedan tener, ¿ok? Antes de ir a eso, veamos un poco la anatomía del gráfico, o lo que podemos llamar anatomía de un gráfico. Las principales partes que debería tener un gráfico. Ok, esto es un gráfico de series de tiempo que por lo regular se ven así, simplemente para empezar a sacar conclusiones y empezar a hacer análisis al respecto. Ok, entonces tenemos las marcas sobre el eje, los valores de la escala que podemos tener, luego tenemos la etiqueta en la parte vertical o en el eje Y, y siempre es importante las unidades. Necesitamos contar cuáles son las unidades que estamos utilizando para evitar problemas, ¿ok? En este caso, si no contamos unidades, es muy común utilizar simplemente una rayita para indicar que no hay unidades. Un NA, not applicable, puede ser de utilidad, pero dependiendo puede ser un problema. Véanlo por acá también a nivel de días. Y lo que es, siempre se recomienda cerrar el área del gráfico por completo, ¿okay? Que quede claro, porque muchas veces en documentos no queda claro hasta dónde llega el gráfico y eso puede presentarse para problemas importantes. Y por último, lo que son las leyendas, es decir, todo lo que yo tenga en el gráfico tiene que tener alguna explicación y que el lector, si va a seguir alguna de estas líneas que yo voy a utilizar, pues debería tener una explicación para poder entender el proceso, ¿ok? Vean que hasta cierto punto ustedes ven un gráfico y ustedes pueden empezar a sacar ciertas conclusiones, ¿ok? Sin necesidad de un análisis. Claro, en informes es necesario complementarlos con respectivos análisis. Algunos temas importantes a nivel de la etiqueta que ponemos o el encabezado que le ponemos a la figura, tiene que incluir los componentes más importantes del experimento. Cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron las frecuencias, qué se utilizó, qué no se utilizó, ¿ok? Tiene que tener la capacidad de poder traquear todas las curvas que yo tengo dentro del gráfico y tienen que ser compatibles con el gráfico. Es decir, vean por ejemplo acá problemas que se tienen, en este caso donde se utilizan elementos diferentes, se utilizan rombos y acá estoy utilizando círculos, ¿ok? Eso pues son problemas que se pueden generar. A una buena implementación, especialmente en ciencia, por ejemplo, los NMRDL, perfiles para un grupo 1 de muestras A, en círculo negro, o en cuadrado negro, más bien B, en cuadrado rojo, y C en cuadrado C. Entonces dice, la línea sólida es la simulación en el proceso SPM de dispersión. Este es un gráfico de espectrometría con un diámetro de 12 nanómetros y una energía o una diferencia de energía de 1 gigahercio y características pues atómicas. Pero lo importante es que nos dan todos los detalles a nivel del experimento para poder siempre ligar esta información con lo que estamos teniendo a nivel de experimento. Algunos comentarios referente a las etiquetas y a las marcas sobre los ejes, ¿ok? Lo primero es que es importante resaltar, hacer el uso, por ejemplo, de la negrita para resaltarlo, pero una forma que se debe tener en cuenta es que debería tener diferentes niveles. Es decir, si yo pongo en negrita el gráfico de la parte X, ¿ok? O el eje X, también debería ser del eje Y, ¿ok? Es importante, deberían usar tipografías o tamaño de letra que sea legible, ¿ok? Y ustedes pregúntenselo, vean que aunque lo tengan en una computadora y pueden hacer zoom, si ustedes analizan y yo tuviera que imprimir ese informe, ¿ok? Básicamente tiene la altura que puede tener la computadora. Entonces, si ustedes no lo pueden leer sin hacer un zoom, nadie lo va a poder leer. Entonces, deberían ser un poco más gráficos que se tienen. Utilizar letras mayúsculas y minúsculas de forma adecuada, utilizar el mismo formato. No es válido cambiar tipografías entre el eje X y el eje Y. No olvidar las unidades, ¿ok? Y se deben prevenir el uso de símbolos que pueden utilizar menos variables comunes y siempre es bueno
orientar el gráfico con marcas sobre el eje, o lo que se conoce como tick marks, que básicamente es donde va el valor, poder proceder gráficamente a nivel de la escala. Algunos problemas que vemos por acá. Ok, el primero de ellos es que estamos utilizando formatos diferentes. Vean que uno lo estamos haciendo en negrita, en el otro no. También la forma en que redactamos las unidades. Aquí estamos diciendo que simplemente es por ángulo. Aquí estamos diciendo que entre paréntesis que son unidades astronómicas. Luego tenemos problemas de que no queda claro hasta dónde llega el gráfico. Siempre es una buena recomendación cerrarlo por completo. Acá, en este otro gráfico, lo primero es que no se puede leer. Vean ustedes, no lo pueden leer y eso es importante y muchas veces pasa con los gráficos que presentan. Y los ejes o un eje no está etiquetado, ¿ok? Por otra parte, vean que los formatos son consistentes. Por lo regular, eso es importante a nivel de las unidades. Siempre se acostumbran, dependiendo qué estén trabajando, a nivel de electrónico siempre se prefiere utilizar los paréntesis cuadrados, pero los paréntesis también pueden ser válidos, no es ningún problema, pero siempre las unidades. Y vean que ir respetando el mismo formato. Es decir, si los dos los tengo en negrita, pues que se mantengan exactamente igual y que pueda definir elementos importantes, por ejemplo, a nivel de las marcas del sistema. En este otro caso, pues que los dos gráficos estén directamente etiquetados, que eso pueden ser problemas importantes. Por último, las leyendas que podemos utilizar. Vean que es muy fácil perderse si no te podemos entender qué hay en ese gráfico, ¿ok? Para todos los tipos de data diferentes deberíamos utilizar un tipo de data, un tipo de color, ¿ok? Por cada tipo de data que tenemos deberíamos utilizar un color distinto y se debe identificar todo lo que se debe tener en el gráfico, ¿ok? Vean, por ejemplo, lo que sucede por acá. En este gráfico que tengo por acá, donde tengo solo líneas negras, tengo 2, 4, 6, 8 variables. Y es completamente complicado poderles dar seguimiento. No entiendo qué son cada una de ellas. ¿Ok? Sin embargo, si lo cambio por una estrategia donde cambio las marcas del sistema y donde cambio los colores, yo puedo utilizar y tener una mejor claridad de lo que estoy viendo. Como también, por ejemplo, por acá, yo puedo tener una claridad de lo que estoy viendo. En esta otra gráfica, no sé qué es A, no sé qué es B, y no sé qué es E. Y vean que viene como la distribución en diferentes densidades, ¿ok? Esos dióxido de cobalto, sodio, que se tienen por ahí, y no se ven cuáles son las diferencias. Y estos, pues, son gráficos reales, que se pueden entender y son, pues, poco legibles. Algunos comentarios finales. Para un buen gráfico, yo creo que debería ser completamente identificable todo lo que se tiene. La lectura del gráfico debería ser siempre en el sentido normal de lectura, ¿ok? Por lo menos para el mundo occidental, de izquierda a derecha, a excepción que estuvimos en otra cultura como los árabes que escriben al revés. La data que no sea clara por sí misma debe ser clarificada con pequeñas notas, ¿ok? Muchas veces entre utilizar leyendas y etiquetas se debe pues ver si las dos son útiles. El gráfico tiene que ser atractivo y yo creo que aquí es importante que ustedes también se sientan a gusto con el gráfico, ¿ok? El gusto por los colores, siempre los colores azules son los que tienen menos problemas. Pueden haber problemas de personas, por ejemplo, daltónicas, entonces hay ciertos colores que no se van a poder bien, eso hay que tenerlo en cuenta. La tipografía y el tipo de letra es claro, conciso y debería tener redondeos. Lo que se conoce serif son redondeos de letra, como estas que ven por acá, que permiten tener una mejor legibilidad a nivel de los gráficos. Y los gráficos deben tender más a ser más grandes a lo ancho que a lo alto. ¿Ok? Solo hay especies o tipos especiales de gráficos donde el gráfico pues más bien es al revés, más largo, digamos, o tiene mayor dimensión a lo alto que a lo ancho, pero por lo regular los gráficos van a ser así. Temas que pueden ser considerados un mal gráfico, una cantidad excesiva de abreviaturas que hay que decodificar, que no están claras, que el lector tiene que adivinar realmente qué es, textos en verticales,
¿ok? Que es, por ejemplo, no como lo tenemos aquí en el gráfico, sino textos que yo simplemente coloco una letra aquí y otra más abajo. Eso pues es mal visto a nivel de edición de gráficos. Un gráfico que requiera muchas referencias, ¿ok? Lo que me va a generar es dispersión. Y esta dispersión, pues, es un poco entendimiento que se tiene en problemas. Lo mismo es cuando yo repito la cantidad de datos que puedo tener o la cantidad de elementos. Es decir, si yo tengo que mencionar 5 veces que la curva roja es tal cosa, es posiblemente porque el gráfico esté mal planteado, ¿ok? Tienen demasiadas, lo que se conoce como repelente o repele a las personas, tienen demasiadas cosas que no son de utilidad. También tengan cuidado con los contrastes. Yo no tengo problema en contrastes claros o contrastes oscuros. Lo único que hay que saber es jugar con el contraste. ¿Okay? Por ejemplo, letras oscuras en un contraste oscuro. ¿Okay? O por ejemplo, la combinación rojo y verde puede ser una mala idea. Y gráficos que sean como muy densos o estén muy sobrecargados. ¿Ok? Y también letras con topografías sans serif, que son con topografías un poco más graciosas, por decirlo así, o todos en temas de mayúscula. Pueden ser algunas de las malas prácticas. Esto es una introducción hacia es una parte de taller que se ha dado pues para ir mejorando la parte gráfica. Y ahora vamos a ir un poco más a lo que nos compete referente a el uso y a nivel de programación. No sé si de momento tienen alguna pregunta. Ok, regálenme un segundo. Y bueno, voy a volver a compartir mi pantalla y ustedes lo que ven por acá es la interfaz de Jupyter. ¿Ok? Jupyter es un entorno de programación, ¿ok? O es un proyecto que está utilizado simplemente para trabajar de forma colaborativa. Entonces, permítanme mostrarles la página web. Nada más es importante, me parece destacar que es un proyecto de código abierto, que lo pueden tener por acá, que permite una colaboración y un debugueo y documentación. Ok, eso es importante. Se puede generar también documentación a nivel de estilos que pueden tener. Yo les dejé por ahí el link de instalación hacia Jupyter que pueden utilizar y es un motor o más bien una interfaz gráfica que me permite correr diferentes tipos de lenguaje. Entonces, Jupyter por sí mismo no es un lenguaje de programación, sino que está configurado para poder trabajar pues con Python. ¿Okay? Y Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados, ¿okay? Que ustedes pueden utilizar y en el cual es uno de los preferidos a nivel del uso de visualización y análisis de datos como tal. Entonces, por acá les dejo los enlaces, hay bastante documentación y uno de mis consejos para que vayan acompañando la carrera de ingeniería física es que vayan utilizando o generando destrezas de programación. ¿Okay? Entonces ya en Jupyter es una interfaz bastante sencilla en la cual yo puedo cambiar el tipo de celda. En este caso voy a decirle que es un Markdown, que el Markdown es simplemente para hacer anotaciones. Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a colocar ejemplo. Gráfico. Y conforme voy corriendo la celda, simplemente genera diferentes anotaciones. Lo primero que voy a hacer es la inclusión de bibliotecas. Y en este caso, la biblioteca que voy a estar utilizando es Matplotlib. Que esto es importante y por acá se los dejo. Matplotlib. ¿Ok? Es una biblioteca de Python que nos sirve a la generación de visualización que podemos tener. Entonces, uno puede generar distintos tipos de gráficos a nivel general, ¿ok? Donde podemos tener
distintos elementos para la generación de gráficos. Voy a mostrarles alguna parte de tal vez buenas prácticas que se pueden tener a nivel del sistema. Entonces, ok, lo primero que hacemos es la inclusión de bibliotecas. En este caso vamos a utilizar Matplotlib. Hacemos un llamado de la biblioteca, Matplotlib, lib por acá, import pyplot, que es el atributo de toda la biblioteca, y lo vamos a llamar como un PLT. Este as que estoy utilizando acá es lo que se conoce como un alias, y simplemente es para no estar llamando el componente de la biblioteca de Matplotlib, pyplot, ¿ok? Sino que simplemente utilizo el PLT, y esto es lo que conocemos como alias. ¿Ok? Aquí lo corremos, no debería haber problema. Y lo interesante que tiene Jupyter es que cada vez que yo corro, yo puedo correr el código línea a línea o sección por sección que yo vaya generando. Entonces, en este caso, ustedes van a ver, porque automáticamente él me entrega un número de corridas, cuántas veces se ha corrido esta línea por acá. Sirve mucho para hacer tipos de pruebas y esto nos permite cambiar la modalidad que puedo tener. En este caso, vamos a hacer otra anotación, otro markdown, inputs datasets, que simplemente vamos a tenerlo. Entonces voy a declarar una variable que se va a llamar mes, ¿ok? A esta variable que se va a llamar mes le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ok? Y también voy a declarar una lista, ¿ok? Que se va a llamar temperatura. Entonces, en el mes 1 voy a decir que tengo menos 10, en el mes 2 menos 5, en el mes 3, 2, luego 10, 16, 24, 29, ¿ok? 32, 28, 18, 10 y menos 2, ¿ok? Entonces simplemente corro la línea de código, que la puedo correr acá gráficamente o presionando Shift y Enter, que es la parte gráfica. Ya me reconoció ambas variables. Si yo las quisiera ver, las puedo llamar en cualquier momento del código. Es de temperatura. Yo cliqueo por acá y ustedes ven que en este caso, como le estoy requiriendo nombres de variables, él sí me da una salida, me da un output. Y este output pues es los meses del año y las temperaturas tal cual como yo las coloqué. Y por ejemplo, vamos a hablar, que es términos a nivel de fotovoltaico, ¿ok? De la temperatura. ¿Ok? Que básicamente la celda o una celda solar va a tener distintas temperaturas en función, no es la misma de la temperatura ambiente porque se calienta, es una máquina térmica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un set de datos también para cada uno de los meses. 45, 50 por acá, 42, 26 y 18. Nada más para tenerlos aquí a nivel de ejemplo. Ok, ya los guardo y esta es la temperatura nominal de la celda. Entonces vamos a cambiar la documentación. Voy a decir que es un markdown y voy a colocar create the first matplotlib. Okay. Primero nuestro primer gráfico como la matplotlib. Ok, entonces en este caso voy a generar un gráfico de líneas o de dispersión. No, en este caso es un gráfico de líneas donde yo tengo como atributos mis elementos en X y mis elementos en Y. Entonces, voy a utilizar el alias PLT. Voy a decir que es un plot para que sea un gráfico de líneas y voy a utilizar las variables de temperatura y de los meses como X y temperatura como Y. Entonces voy a hacer el gráfico. Como ustedes ven, me sale un gráfico simple. Ahora bien, si ustedes, a función de lo que acabamos de conversar,
este es un gráfico que tiene mala presentación. Entonces, comencemos con pequeñas cosas que podemos ir generando. En este caso, voy a agregar atributos. Voy a agregar primero las etiquetas de los ejes. Entonces, para esto, el alias o el objeto de la biblioteca Matplotlib, ok, pyplot, que se llama PLP, tiene un atributo que se llama label. Okay. Y en este caso, yo simplemente agrego months. Entonces, si lo creo, ustedes ven que voy agregando el eje en el eje X, luego puedo ir generando en el eje Y, plt.ylabel, ok, voy generando la temperatura, y en este caso la temperatura va a estar dada en grados Celsius, ok. Antes de volver a compilar la línea, voy a agregar un gráfico un título al gráfico. Entonces utilizo el atributo de title, y acá en el atributo de title pueden utilizar entonces la temperatura ambiente durante el año que yo puedo tener, y listo. Con esto yo tengo la parte del gráfico que puedo tener. Vean que se genera una parte de atributos que yo puedo observar. Si los quiero eliminar, simplemente utilizo, y eso se utilizan, por ejemplo, cualquier herramienta que no sea Jupyter para poder trabajar. Por ejemplo, el IDLE de Python. Pueden utilizar plt.show y simplemente ya muestran lo que es el gráfico como salida que les puede generar. Vean que este gráfico, en el caso exclusivo de Jupyter, ustedes pueden aprovecharse del explorador, pueden abrir el gráfico en una nueva barra y lo pueden descargar y lo pueden utilizar. Se descarga Save Image, y entonces lo van a descargar como un PNG y simplemente pueden trabajar sin ningún inconveniente sobre él. Vamos a ver algunas cosas un poco más avanzadas, ¿ok? En este caso, quiero hacer graficar. Ok, en este caso yo quiero graficar dos variables. Entonces, en este caso, voy a regresar a lo que ya tenemos, que tenemos el gráfico temperatura. Y lo que si quisiéramos graficar, por ejemplo, en el mismo eje, que es lo primero que vamos a hacer, aprovechando que tenemos la temperatura del sistema, voy a agregar entonces la misma connotación que tengo, pero en este caso voy a agregar la variable NOCT, que es la temperatura nominal en una celda solar, ¿ok? A esto le voy a añadir pues los mismos atributos que ya tengo por acá. Aquí vemos las dos gráficas, voy a añadir atributos, ¿ok? Entonces el eje X se va a llamar mes, ¿ok? El eje Y se va a llamar temperatura, da exactamente igual. Y simplemente voy a agregar, ¿okay? Una línea adicional a esto. En este caso, la línea adicional es la leyenda que yo voy a tener. Entonces, esta leyenda, perdón, va a ser el objeto PLT, que es la leyenda que tengo por acá, y en paréntesis cuadrados voy a denotar dos cosas, ¿ok? ¿Cómo se muestran las leyendas? Las leyendas, la biblioteca de Matplotlib las va a ir mostrando en función de cómo yo las declaré. Entonces, esta serie de datos es la serie 0, ¿ok? Y esta serie de datos es la serie 1. Entonces, yo creo una lista y esta lista es lo que yo conozco como temperatura ambiente, ¿ok? Y luego el segundo elemento de la lista es lo que yo voy a colocar como NOCT.
Entonces voy a hacer esta parte por acá. Voy a colocar aquí un 0. Y voy a colocar 1, nada más para ir orientando la parte de posición. Entonces, cuando yo grafico esto, la adición que voy a tener al gráfico como tal es la colocación de una leyenda del sistema que puedo ir generando. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que yo puedo ir montando. Vean algo interesante, nada más como una característica importante, porque no siempre hay que declararlos. Pero, por ejemplo, estos atributos se pueden cambiar conforme yo voy montando la parte de atributos como tal. Dejo la lista vacía y entonces dentro de los ejes yo puedo ir usando otros atributos. En este caso yo puedo generar una etiqueta que se llama temperatura ambiente. ¿Ok? Y puedo generar otra etiqueta. Y esto de las etiquetas va a ser muy importante porque es lo siguiente que vamos a ver, porque ya con esto podemos personalizar el gráfico. Entonces, por aquí borro esta parte, ya no es necesario. Y vean, desplacé las etiquetas, perdón, estas etiquetas no son en la parte de los ejes. Voy a desplazarlas por aquí. Es en la parte donde yo hago la definición del gráfico. Es en esta sección. Y estas etiquetas que ustedes ven acá, automáticamente las va a traer el comando de legend. ¿Ok? Entonces, simplemente lo pueden ver para que vean que no estoy haciendo como ninguna especie de trampa. Si yo cambio la etiqueta, pues se va a cambiar tal cual en el gráfico de abajo. ¿Ok? Y vamos a hablar de una parte de formatos que uno puede dar a nivel de los gráficos. ¿Ok? Que eso es como la siguiente parte que ustedes pueden tener. Entonces, los gráficos, vean que tienen la posición de las variables que yo tengo tanto en X como en Y, y también tengo distintos tipos de formato, tanto así como lo quiera, como lo acabo de meter con la parte de atributos. ¿Ok? Entonces, yo puedo jugar con los colores, con el tipo de línea que voy a utilizar, puedo trabajar con los grosores también. Por aquí se los dejo como tal. Simplemente para que lo podamos trabajar, el tipo de color, el tipo de red es bastante elevado. Les voy a mostrar algunos de los básicos que podemos utilizar. Entonces voy a crear en mi cuaderno, simplemente voy a cambiarlo por acá y voy a decir que esta sección corresponde al formato y funciones Maptly. Les dejo. Es que no es Markdown. Esta celda la voy a cambiar de Markdown. Ok. Entonces por acá se los dejo. Y entonces vamos a ir a una parte de gráfico. Entonces voy a jugar un poco con lo que ya tenemos del gráfico anterior. Entonces es exactamente el mismo tipo de gráfico, pero ahora voy a generar distintos componentes. Entonces, en el caso de la temperatura convencional o la temperatura ambiente, ahora voy a agregar un par más de atributos. Vean que los atributos van a ir siempre separados por comas. Entonces le voy a decir que es una línea punteada, ¿ok? O más bien recortada en 2 líneas. Y le voy a indicar que el color va a ser con una K. Ya eso trae colores predeterminados que pueden encontrar en la customización, ¿ok? De la biblioteca que menciona cada uno de ellos. Y por ejemplo, el otro, simplemente le voy a indicar con una connotación de B, que es de azul, de blue, a nivel de gráfico que puedo tener. Y hago la misma parte del gráfico
¿Qué puedo generar? Vamos a ver. Ven, me hizo falta una coma. Eso es importante, cada uno de los atributos siempre con coma. Y como recomendación, a nivel del uso de gráficos, siempre es importante dejar las etiquetas de último, porque es más fácil localizarlas en el código siempre al final. Si las dejo en el medio, pues puedo tener otros comandos y puede ser un poco más complicado. Entonces, ahora sí, lo genero. En este caso tenemos un problema de sobreescritura a nivel del gráfico que podemos tener, dado que no cambiamos el tipo de línea que se puede generar. Entonces, vamos a hacer un par de cambios nada más adicionales a nivel del sistema. Entonces, en este caso, vamos a hacer el mismo cambio. Vamos a tener la temperatura, pero para evitar este tipo de problemas, vamos a indicarle que específicamente el atributo line style o estilo de línea que se puede tener por acá, ¿ok? Es igual a este. Vamos a decirle, para que no tenga problemas, que el color es igual a este, ¿ok? Y vamos a decirle que el marcador van a ser círculos, ¿ok? Vean que vamos metiendo poco a poco nuevos atributos. En este caso, simplemente son marcadores para indicar cada uno de los puntos. Voy a copiar esto por acá. Una doble coma para evitar problemas. CT. Y luego tengo ya diferentes tipos. Entonces aquí no me interesa ningún tipo de línea, lo voy a suprimir. Luego voy a decir que en este caso el color es azul, ¿ok? Y que el marcador sea igual, un mismo tipo de línea, ¿ok? Y la etiqueta que puedo tener y lo demás pues lo mantenemos exactamente igual. Voy a correr el gráfico y ahora vean la diferencia. Cuando yo hago la especificación del atributo, yo voy a estar seguro dentro del gráfico lo que voy a estar utilizando. Vean que ahora la K corresponde al color negro dentro de los colores de Matplotlib, ¿ok? Que podemos tener por acá. Aquí pueden encontrar toda la documentación para cada uno de ellos. Y el marcador azul lo que se refieren es a nivel de los círculos. Entonces, yo evito ambigüedades a nivel de programación. ¿Ok? Por ejemplo, los colores se pueden presentar como colores convencionales o bien pueden ser códigos hexadecimales. ¿Ok? Entonces, voy por acá, voy a colocar que esto es un hexadecimal code. Entonces, en lugar de utilizar este código de color negro, que es el que viene predeterminado, ustedes pueden utilizar cualquier color, ¿ok? De la barra de colores que pueden tener predeterminados. Por ejemplo, un color aleatorio en hexadecimal puede ser el 356D78, ¿ok? Por poner un ejemplo. Pueden buscar hexadecimal color, por ejemplo, y aquí hay varias herramientas que pueden encontrar en línea. Entonces, por ejemplo, el código que estoy buscando, pues va a ser uno por ahí, ahorita lo vamos a ver, pueden ir bajando, van a ir encontrando el 35 y aquí encuentran la decodificación por colores, que es bastante utilizada a nivel de entornos de desarrollo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en lugar de tener el código de color, yo puedo escoger el color tal cual como yo quiera. Voy a cambiarlo aquí tal vez a rojo, que utiliza la R, ¿ok? Matplotlib. Y aquí simplemente hago la diferencia de gráfico. Entonces ven que escogí un color completamente distinto a mi gusto, que sigue siendo o se sigue viendo interesante. ¿Ok? Algo importante a veces que puede suceder es que nos parece que puede que la leyenda no esté de forma correcta a nivel del gráfico o que nos da la impresión de que, no sé, de que la forma y el estilo no puede estar adecuado. Existe un comando para esto a nivel de Matplotlib que se conoce como el factor de forma o ajustar la forma que yo tengo. Entonces tengo el sistema, el objeto Plotly, ¿ok? Y simplemente le digo que haga un ajuste
layout. Ok. Que haga un ajuste de layout. Okay. Y entonces ya hizo un ajuste a un sistema un poco más legible. Ok. Vean que cambió entonces el layout, cambió la leyenda, lo hizo ligeramente un poco más grueso para poder ajustarlo de forma automática. Ok. Otra cosa que podríamos tener es el tema de red, ¿ok? Dentro del gráfico. Vean que el gráfico acá en este momento se encuentra blanco. Sin embargo, puede ser contraproducente tener redes a nivel o más bien, tenerlo en blanco, porque alguien que quiera venir a hacer una medición en el punto 4, pues puede ser un poco más complejo. Entonces, una forma de poderlo utilizar es utilizar el comando red. Entonces, aquí usted puede utilizar el comando grid, ok, en inglés, pero simplemente es una red dentro del gráfico que permite, ahora sí, dar una mayor transparencia a nivel de lectura. Ven cómo poco a poco nuestro gráfico se va haciendo cada vez un poco más profesional. Posterior a ello, nosotros podríamos entonces cambiar, por ejemplo, el color o los atributos de la línea. Ok, antes de irnos a eso, nosotros, por ejemplo, podríamos cambiar lo que es el grosor de línea que se tiene. En este caso, podríamos cambiar la línea. Vamos a quitar acá, vamos a decirle que este es en line, el grosor de línea, line width, igual a 4, por ejemplo, ¿ok? Y simplemente lo que va a hacer en el gráfico de temperatura ambiente va a ser el grosor de línea un poco más robusto, ¿ok? Incluso si lo coloco a nivel de 10, a nivel de gráfico, pues lo va a hacer un poco más robusto, ¿ok? Entonces hay que tenerlo un poco visualmente aceptable. Y por ejemplo, si ustedes quisieran agregar alguna forma por defecto, la biblioteca de Matplotlib, ¿ok? Tiene algunos estilos por defecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ir a preguntarle a la biblioteca qué estilos disponibles hay, y pueden encontrar muchos más en repositorios compartidos en línea que pueden tener, available. Entonces, esos son todos los tipos de formas que tengo. La ventaja de utilizar un estilo directo a nivel de Matplotlib es que ya yo no me tengo que preocupar por los colores, ni me tengo que preocupar por los grosores, porque ya voy a utilizar ciertos formatos, ¿ok? Entonces, vamos con un ejemplo. Entonces, vemos que por acá tenemos el Classic, tenemos el Classic Test. Entonces, voy a decirle, antes de colocar un gráfico, que vamos a utilizar el style.use, ¿ok? Y le voy a decir que utilicemos el sistema Classic Test, simplemente para utilizar una versión distinta del gráfico. Ok, aquí voy a copiar el resto de cosas que ya nosotros tenemos. Entonces tengo exactamente los mismos atributos. Y simplemente lo que voy a generar es que él automáticamente me genera una marca completa del sistema. Vean que ya yo había definido los colores, pero si no, él automáticamente los va a definir. Y vean que la presentación es un poco mejor. Las letras son más grandes, son más legibles, me permite pues también importarlo, ¿ok? Y se ve un poco mejor a lo que nosotros podamos tener del sistema. Y por ahí yo puedo utilizar diferentes tipos de gráficos. Ok, vean qué interesante, porque aquí ya yo puedo utilizar diferentes estilos. Ok, y automáticamente con los estilos, pues ya acortamos ciertas cosas. La primera bueno, una de ellas que podemos utilizar es lo que conocemos como ggplot, ok, que es otro de los estilos. Vean que cambia un poco ya la dinámica del sistema. Este puede ser un poco más, no tanto para un reporte científico, pero sí tal vez para una web de visualización de datos que se puedan tener, ¿ok? También podríamos tener, por ejemplo, variaciones a nivel del sistema clásico. Vean que este Classic Test es de uso como más formal, entonces voy a quedarme con él.
para explicar algunas de las cosas que vienen más adelante. Entonces vuelvo a copiarlo por acá. Y ahora lo que ustedes pueden jugar, si la letra o el tamaño de letra no fue suficiente, ustedes también lo pueden variar a nivel de las etiquetas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las etiquetas de Xlabel, donde tenemos un font size igual 20, ¿ok? Simplemente para decirle que el tamaño de la letra tiene que ser 20. Ok, voy a copiar esto mismo para el título y para el eje Y. Y adicionalmente al título le voy a decir que el peso perdón, debe ser bold. El peso que vamos a utilizar por acá. Y voy a hacer el gráfico nada más para mostrarles lo que sucedió. Sucede que tengo las leyendas o las etiquetas de los ejes más grandes, ¿ok? Las podría reducir por acá, podríamos colocar 16 tal vez. Y adicionalmente el título se hizo más grande y también en negrita, que esto pues ya permite un atributo un poco mejor a nivel de los textos que podamos ir generando, ¿ok? Y es parte de una introducción a lo que es Matplotlib. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, ¿se puede especificar la posición en el gráfico de del cuadro de leyendas? claro que sí. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una especificación donde en el cuadro de leyendas utilizamos el comando o el atributo log, que es de localization, y le vamos a indicar, por ejemplo, la posición 0 siempre va a ser el círculo en la parte de arriba. Vamos a hacer una parte de pruebas y ustedes ya lo pueden acomodar. Por ejemplo, si utilizan 1, lo voy a ir acomodando en diferentes posiciones, ¿ok? Donde básicamente hace un recorrido a nivel de el gráfico. Por ejemplo, utilizan un log 5, lo va a utilizar en la parte de abajo y él lo va recorriendo a nivel de una malla. ¿Okay? Entonces, log 0 siempre va a corresponder a la esquina superior izquierda del sistema. Y bueno, ya con esto tendríamos gráficos pues bastante presentables. ¿Ok? Otra cosa que yo podría cambiar acá es, por ejemplo, también el marker size. Y puedo poner en este caso que sea de 4. Ok, puedo poner que sea de 4. 4 es muy pequeño porque por defecto creo que son 10. Entonces voy a decirle que sea de 20. Y ustedes pueden ver que las marcas pues son un poco más grandes. Entonces ya uno puede ponerse a jugar un poco más con los formatos establecidos. No, es como de unos 6 aproximadamente el defecto. Sí, como de 6. Ok, que uno puede ir jugando. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Profe, Profe, usted, perdón, no, dale. no, que si usted al final nos va a compartir ese notebook, de casualidad. El notebook, les comparto tanto el notebook y les comparto también el Python, tal cual, en .py, por si no utilizan el notebook. Pero sí, estos son materiales, y así como la presentación quedan completamente en las carpetas y en las herramientas de Teams. Listo, gracias. Yo voy a preguntar lo mismo, de hecho. Entonces estoy bien. Ok, excelente. Muy bien. Continuamos. Sí, profe. Quisiera mostrarles una combinación de ahora utilizando gráficos de barras. Entonces tenemos la temperatura, tenemos la humedad y voy a traerme temas de recurso solar. Entonces tengo dos variables, la radiación global y la radiación difusa que puedo tener por acá. Entonces estas las vamos a llamar también a nivel del sistema. Entonces ahora yo quisiera utilizar en lugar de un gráfico, que el gráfico o el plot
es un gráfico de barras, perdón, de líneas. Ok, si por ejemplo por acá es... ok, si por ejemplo por acá utilizamos en lugar de plot, utilizamos scatter y quitamos algunos, creo que aquí sí nos va a servir, vamos a ver. No, creo que hay que quitarles atributos. Ok, vean que el scatter, si yo cambio de mi objeto, ok, el atributo, o más bien del objeto de la familia, que es Plotly, el objeto que es el gráfico, pues es un gráfico de serie. Si utilizo scatter, es a nivel de dispersión que yo puedo utilizar. Y otro que puede ser interesante son gráficos de barras. Entonces vamos por un gráfico de barras. Yo puedo utilizar PLT. El objeto es bar. Y entonces, que es el gráfico de barras, voy a utilizar el global irradiance o la irradiancia global, y voy a hacer pues los respectivos gráficos que ya conocemos. Xlabel, months, ok, voy a agregar aquí exactamente igual lo que ya teníamos. Luego voy a utilizar PLT y Ylabel, ok. Y voy a utilizar aquí nada más decirle que es radiance, ok, y esta irradiación está en kilovatios por metro cuadrado, ok. Y nada más voy a agregar el gráfico del título. Bueno, aquí ya lo tenemos como tal. Tenemos el gráfico sin gráfico de título. Vamos, agregamos un gráfico de título, PLT title. Ok. Entonces simplemente ya agregué la variable que yo puedo tener a nivel del sistema, y eso es importante. Esto no es necesario en Jupyter o en el notebook porque automáticamente va a hacer la impresión, sino que vamos a utilizar el comando de show para que pueda hacer que quede el archivo funcional en Python. ¿Okay? Entonces por acá lo pueden utilizar sin problema. Vean que ya yo llamé al estilo clásico y eso no se ha quitado. Entonces me mantengo con el estilo clásico que podamos tener. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer yo para graficar en el gráfico de barras la radiación global y la radiación difusa? Vamos a ello. Entonces voy a copiar casi lo mismo, que son las mismas líneas de código. Y entonces, usando la analogía anterior que estábamos utilizando, perdón, voy a utilizar plt.var y voy a utilizar aquí mont y voy a utilizar div radiance, ¿ok? Y uno podría decir, bueno, estamos listos, y simplemente voy a utilizar por acá entonces el formato de leyenda equal global radiance. Y por acá voy a utilizar pues básicamente lo mismo, pero nada más para indicarle que es la radiación difusa. Ok, eso es importante. En el caso de los gráficos de barras, esta designación, me falta legend, eso es lo que hace falta, lt.legend, que no los había agregado, pero en el caso del gráfico, el gráfico de barras tienen que tener un poco de cuidado, entonces tienen que irse a nivel de documentación y buscar entonces matplotlib.pyplot.bar, ¿ok? Porque no necesariamente tienen los mismos atributos. Matplotlib, voy a cambiar aquí la búsqueda, nada más para que lo tengan presente.
no tienen los mismos atributos. Y entonces ahí es donde tenemos problemas. Entonces, no puedo graficar. El problema que me da es que no puedo utilizar la misma lógica que utilizaba para el plot. Entonces, tenemos que utilizar la lógica inicial a nivel de las leyendas. Entonces, creo una lista. Le digo que una de estas es la radiación global y la otra es la radiación difusa que yo tengo a nivel del sistema. Entonces, creo por aquí la radiación difusa. Y voy a borrar todo esto. Esto también se va. Y esto se va. Simplemente para tenerlo por ahí. Y le voy a dar clic. Ahora me dice que... me falta... Me borré una letra de más. Y ahora sí. Vean el problema que tengo con los gráficos de barras. Los gráficos de barras deben ser trabajados un poco más para poder obtener resultados deseados. ¿Ok? En este caso, aquí hay una estrategia importante que utilizar y es generar un poco de matemática. Luego podemos hacer con todo gusto la exploración de más herramientas, pero simplemente en este caso voy a importar otra biblioteca de MATLAB, NumPy as NP, que básicamente es la biblioteca de generación de matemática que puedo tener. Porque lo que voy a hacer es hacer un desplazamiento de los diferentes gráficos para colocarlos exactamente a la par, que básicamente es el truco básico para poderlos generar. Entonces voy a decirle que los indexes en el eje X va a ser un arreglo de números que tiene la característica o el largo de la variable mont. ¿Ok? Entonces simplemente es para poder utilizar básicamente la variable arrange y un poquito más que vamos a tener por ahí. Y luego le voy a indicar que el grueso del gráfico nos dice es con una sola R. ¿Okay? Y simplemente le voy a indicar un ancho de barras. ¿Ok? Entonces le voy a decir que el ancho de barras es de 0.45 para que sea ligeramente un poco menos de la mitad de es lo que podemos tener. Entonces, de esta ecuación o de estas líneas de código, yo tengo que los índices en X simplemente es la manipulación matemática de la lista que ya tenía en la lista de meses. Es decir, el largo de meses yo genero simplemente una lista de números que van de 0 a 1. Esto es importante porque siempre que trabajamos en diccionarios a nivel de Python, siempre la primera posición va a ser 0. Y ahorita lo vamos a ir viendo a nivel de posición de lo que podemos tener. Entonces voy a copiarme esta otra posición de nuevo por acá. ¿Ok? Y simplemente por acá, ahora los índices que yo voy a utilizar a nivel del sistema ya no van a ser los meses, ¿ok? Sino que tienen que ser los índices a utilizar por acá. Entonces yo le doy índices, ¿ok? Pero vamos a ver, si hago esto, ¿ok? No tendremos ninguna sorpresa que obtenemos exactamente lo mismo. Simplemente lo que voy a utilizar a nivel del sistema es a esta segunda casilla sumarle el ancho de sumarle el ancho que ya yo había definido de la columna. Entonces veamos aquí la diferencia y empiezo a generar un desplazamiento del sistema. Un poco, pero no está todavía del todo claro. ¿Por qué? Porque no he hecho concordar que el ancho de la columna sea el mismo ancho del desplazamiento que yo estoy generando. Entonces genero por aquí y luego le digo que es exactamente la misma variable que ya definimos. Vean que en un punto es el atributo del objeto var. Y ahora sí, si analizamos el gráfico, ahora tenemos un poco más de juego. Y ahora sí yo lo puedo
y ir analizando en mejor medida. ¿Ok? Esto simplemente ahorita arreglamos esta última parte del gráfico. Vamos por etapas. ¿Ok? Simplemente que lo podemos ir teniendo. Al igual que en las ocasiones anteriores, ¿ok? En la ocasión anterior, nosotros podemos utilizar el gráfico que tenemos por acá y agregar algunos otros atributos. Por ejemplo, un atributo que sí tiene la condición de las barras es el tema de los colores. Vean que esos colores, pues por ahí podrían ser un poco más complejos. En especial tengo, bueno, definamos los dos colores. Entonces yo puedo utilizar color y le puedo decir que esta color va a ser azul, el azul convencional, y ese verde pues es un poco chillón, entonces lo vamos a cambiar por un color R. ¿Ok? Que yo puedo simplemente tener por acá. Vamos a ver si es eso. Ok. Que puedo tener en esta ocasión. También puedo hacer exactamente lo mismo con el gráfico. Perdón. plt.grid. Ok. Aquí no agregué la función. Simplemente para agregarle un mallado. Ok, tal cual como ya lo tenemos. Y por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos hacer un gráfico donde tenemos dos elementos como tal? Es decir, tenemos las barras y queremos hacer una comparativa entre la irradiación y la temperatura que podemos tener del sistema. Aquí la lógica cambia un poco. Entonces voy a generar aquí un markdown simplemente para tenerlo claro y voy a indicarle al sistema haciendo plot en dos ejes, ¿ok? En este caso, de los dos ejes que yo voy a tener, pues cambia un poco la forma. La forma que yo tengo es definiendo con la función que tengo en mi sistema, ¿ok? La figura y el eje 1, ¿ok? Como subplots, que básicamente son subgráficos que yo voy a generar del sistema. Adicional a esto, voy a generar un elemento llamado AX2, donde AX2 es simplemente un gemelo en espejo de AX1, perdón, del elemento AX1, que yo lo tengo por acá, y simplemente es para poderlo colocar del otro lado que ya tengo, mi sistema. Entonces, en este caso, ven por acá, simplemente yo ya genero los dos ejes que tengo a nivel general. Ahora, nos toca utilizar básicamente la misma lógica que ya teníamos utilizada anteriormente. Aquí voy a copiar lo de la parte de los gráficos que ya tenía, ¿ok? Pero en este caso hay que cambiar los atributos porque ya no es el objeto jerárquico PLT, perdón, sino que tenemos que cambiarlos por el objeto de las barras. Entonces, en este caso voy a usar a X1, que es el objeto que está en la posición 1, ¿ok? La que yo defino convencionalmente, y a X1 también porque va en esta posición. Entonces, por acá llevamos la parte de barras, tenemos todo exactamente igual. Y en este caso, cuando yo genero estas barras en esta posición, sí cambian las características que yo puedo tener del sistema. Entonces, eso es algo extraño de la biblioteca, pero por acá ahora sí puedo colocar lo que son los índices, ¿ok? O los labels que ya tenía a nivel general y mantenerme con la misma caracterización que tenía anteriormente. Entonces es algo extraño porque si lo utilizo del elemento del objeto padre, no funciona, pero si lo utilizo oculto en una función, sí funciona. Entonces es algo, pues, interesante que tiene la biblioteca y que no se ha corregido aún. Por acá simplemente tengo
Entonces voy a generar un AX2, que es la barrera de este otro lado, y voy a utilizar el gráfico de plot. En este caso tengo que utilizar pues los mismos X index, ¿ok? Que tengo a nivel de sistema. Voy a utilizar la temperatura, voy a utilizar color y voy a decirle que esto es igual a, podemos utilizar un verde, ¿ok? Para variar el marcador le voy a decir que es igual a el blau, o el que utilizamos para generar potencias. Nunca supe cómo se llama esto en español. Luego tengo la temperatura como etiqueta, ¿ok? Y también tenemos que hacer las respectivas configuraciones de los ejes. Bueno, voy a graficar esto para que lo puedan ver. Vamos a ver, dice que tengo indexes, tengo algo que no le gustó. Ah, tengo una doble coma. ¿Ok? Y por acá, pues ya tenemos los dos tipos de gráficos ilustrados. Vamos un poco más allá para poder manipularlos sin problema. En este caso, voy a utilizar la manipulación de los ejes. Ok, entonces nada más un comentario al margen. Los atributos que yo tengo para poder hacer modificaciones en ejes también cambian. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos subplots o subgráficos, entonces lo que era el cambio de el set xLabel es la nueva variable que anteriormente utilizábamos como xLabel, ¿ok? Entonces, ax1.set guión bajo x label, ¿ok? Vamos a utilizar aquí la parte de los meses. ¿Ok? Y vamos a utilizar, pues entonces, de aquí todo lo demás. Que ya teníamos por acá. Vamos a ver qué tal. Esto lo tengo por acá. Y lo voy agregando. ¿Ok? Y parte importante de lo que yo puedo ir generando son las localizaciones de las leyendas, ¿ok? A nivel de sistema. En este caso voy a utilizar la leyenda 1 que se venga a 0 y esta que se venga a 1. A ver cómo nos va. Si no lo cambiamos pronto. Y lo que hace falta también es setear, ¿ok? Las condiciones del eje 2, ¿ok? Set YLabel, ¿ok? Que podemos tener por ahí. Y por acá tenemos entonces la temperatura a nivel de sistema. Y generamos entonces ya lo que nos falta para formalizar el gráfico es una parte de mallado y mostrar la figura. La figura la terminamos mostrando como la figura total, en su totalidad. ¿Ok? Y ya con eso generamos distintas posiciones. Vamos a ver qué pasa si esto lo coloco en 2. Ok. Entonces tal vez quisiera colocar este en 2 y este en 1 para que sean correspondientes. Ok, yo creo que ahora sí está un poco mejor. Y tenemos un gráfico, ok, un poco más completo a nivel del sistema que podemos tener. No sé si tienen alguna consulta. Ok, antes de finalizar la sesión, tal vez lo que nos falta, que no me doy muy a gusto con él, es simplemente agregar o setear los valores límites que tengo en el eje, principalmente en la parte X. Entonces, para esto,
Ok, por acá. Voy a cambiar los atributos de donde llegan los sistemas. Entonces llego xlim, ok, el límite en el eje X, y le voy a decir que sea de tal vez 0 a 12, ok, simplemente para tenerlo por ahí. Y por acá lo tenemos. Ven que a pesar de que es bueno, pues posiblemente nos da ciertos problemas, ok. Entonces voy a decirle que en este caso mi gráfico sea de menos 0.5, 0.5, ok, simplemente para correr la nivel de corrección del bloque, que es lo que puedo tener. Puedo utilizar tal vez otro color. Vamos a ver qué color podemos utilizar, tal vez para las barras que sean un poco más representativas. Ok, voy a cambiar un poco los colores porque tal vez la parte del ambiente no se ve muy bien. Voy a utilizar este color. Ya tenía por acá. En lugar de el azul, puede ser. Ok, y ahora sí mi gráfico podría ser de temperatura, podría ser azul. Ok, y podríamos utilizar el comando de la línea para hacerlo un poco más grueso. Entonces, a nivel de la línea, yo tengo que en este caso voy a decirle, este es el marcador, voy a decirle line el grosor de línea sea de 3, simplemente para ir alcanzando una mejor tonalidad. Bueno, 3 tal vez puede ser mucho, o tal vez podría ser, pero vamos a ver qué tal, cómo nos va con 2 a nivel del ajuste. Yo creo que nos va mejor. Y también entonces marker size igual 8, que simplemente para tener un mejor ajuste de la gráfica y que pueda ser pues relativamente más legible, ¿ok? Y ya con esto podríamos eventualmente guardar nuestra figura como tal. El otro comando que podría ser de utilidad, si ustedes quisieran guardar directamente sobre la carpeta el gráfico que están generando, ya para ir cerrando la sesión de hoy, sería plt save fig, ¿ok? Aquí podríamos utilizar plot, por ejemplo, plot.png. Lo corremos y en la carpeta de presentación, vamos a ver dónde estará esta carpeta. Instrumentación. Ok. Él hace un guarda, no lo encuentro actualmente, pero él guarda el sistema. Creo que no funciona para Jupyter, sí funciona para cuando estamos directamente en Python, ¿ok? Simplemente esta es una opción para salvar el sistema, la imagen directamente, ¿ok? Que podemos tener. No sé si tenemos alguna pregunta. Okay. Yo creo que ya todos están deseosos de café. Así que sería por lo menos hasta hoy esta primera parte. La idea es pues, que quede una herramienta que puedan seguir utilizando más adelante y se puede volver muy poderosa si utilizamos otras herramientas, ¿ok? Como lo puede ser, por ejemplo, la utilización de lecturas directas de archivos CSV, ¿okay? Que se pueden utilizar utilizando Matplotlib. Podremos organizar o les puedo compartir una parte de ejercicios para que lo puedan tener por ahí, o bien podríamos organizarlo de nuevo, ¿ok? Si no tiene más preguntas, esto sería todo de mi parte.
Eventualmente siempre encantado de responder cualquier consulta que tengan. Y bueno, espero que sea de bastante utilidad y nos